Algunas historias quedan enterradas por una razón, no porque el tiempo las haya olvidado, sino porque son tan oscuras, tan perturbadoras, que la sociedad prefiere no recordarlas. Pero hay relatos que por su brutalidad y su impacto se niegan a desaparecer, y resurgen una y otra vez en la memoria colectiva. Hoy, vamos a desenterrar una de las historias más escalofriantes y trágicas de México, una que revela hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se esconde tras una fachada de normalidad. Las Poquianchis es una que no olvidarás. Este nombre, que parece salido de una leyenda urbana, en realidad pertenece a un caso real que estremeció a todo un país y que, hasta el día de hoy, sigue siendo sinónimo de terror y de advertencia para generaciones enteras. Las Poquianchis, 4 hermanas, un legado aterrador. Delfina, María, Carmen y María Luisa González Valenzuela, mujeres que nacieron en el seno de una familia aparentemente común, pero que terminaron escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal mexicana. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad, manipulación y muerte. Desde los 1950 hasta principios de los 1970, Delfina, María, Carmen y María Luisa González manejaron un imperio oculto de horror. En una época en la que México vivía grandes cambios sociales y económicos, estas mujeres supieron aprovecharse de la vulnerabilidad de los más pobres y de la falta de vigilancia en las zonas rurales. Sus crímenes se extendieron por los estados de Guanajuato y Jalisco, donde la vida parecía tranquila, pero bajo la superficie se gestaba una pesadilla. ¿Su negocio? Un burdel en las afueras de Guanajuato y Jalisco, donde mujeres jóvenes desaparecían para nunca regresar. Pero detrás de esas paredes, lo que ocurría era mucho más que explotación sexual. Era un sistema de esclavitud, tortura y asesinato. Las hermanas reclutaban a mujeres jóvenes, muchas veces con promesas de trabajo o una vida mejor, solo para convertirlas en prisioneras de su propio infierno. Durante años, los rumores circularon en los pueblos cercanos. Se hablaba en voz baja de chicas que nunca volvían a casa, de familias que buscaban desesperadamente a sus hijas, de extraños movimientos en las noches. Pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los rumores locales se convirtieron en titulares impactantes. La prensa comenzó a hacerse eco de las desapariciones, y poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. Lo que parecía una simple sospecha se transformó en una pesadilla nacional. Más de 90 víctimas, quizás más. Las cifras oficiales hablan de 91 mujeres asesinadas, pero muchos creen que el número real podría ser mucho mayor. Las Poquianchis no solo explotaban a sus víctimas, sino que las eliminaban cuando ya no les servían, enterrándolas en fosas clandestinas dentro de sus propiedades. Sus crímenes, explotación, crueldad y asesinato, todo a puerta cerrada. Las víctimas vivían en condiciones inhumanas, sometidas a castigos brutales, hambre y enfermedades. Muchas murieron por maltrato, otras por abortos forzados, y algunas simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Pero incluso los secretos más oscuros salen a la luz. La presión social, el dolor de las familias y la persistencia de algunos periodistas y policías honestos lograron lo impensable: romper el silencio que protegía a las hermanas González. Todo comenzó con reportes de personas desaparecidas y el valor de los sobrevivientes que escaparon. Algunas mujeres lograron huir de las garras de las Poquianchis y, a pesar del miedo, se atrevieron a contar su historia a las autoridades. Sus testimonios fueron clave para iniciar la investigación. Las sobrevivientes describieron escenas de horror: habitaciones oscuras, gritos en la noche, compañeras que desaparecían de un día para otro. Hablaron de castigos crueles, de hambre, de enfermedades sin atención y de la constante amenaza de muerte. Sus relatos estremecieron a los investigadores y a la opinión pública. La policía siguió el rastro, y después de una investigación incansable, las hermanas finalmente fueron atrapadas. No fue fácil. Las González tenían contactos, sabían cómo moverse en la clandestinidad y contaban con la complicidad de algunos funcionarios corruptos. Pero la presión era ya insostenible. ¿La evidencia? Descubrimientos espantosos en sus propiedades, tumbas poco profundas y pertenencias personales que nadie debería encontrar jamás. Los investigadores hallaron restos humanos, ropa, objetos personales y documentos que confirmaban la magnitud de los crímenes.
Las imágenes de las fosas y los testimonios de los peritos forenses conmocionaron a todo México. Los detalles de la investigación fueron tan impactantes que muchos periódicos de la época optaron por no publicar las fotos más gráficas. Sin embargo, la noticia se esparció como pólvora, y el caso de las Poquianchis se convirtió en tema de conversación en todo el país. El juicio en 1979 fue explosivo. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos que no podían creer lo que escuchaban. Las hermanas González, que durante años habían pasado desapercibidas, ahora estaban en el centro de la atención nacional. Durante el juicio, salieron a la luz detalles aún más perturbadores: la complicidad de algunos clientes, la indiferencia de las autoridades locales y la brutalidad con la que las hermanas castigaban a quienes intentaban escapar. Los testimonios de las sobrevivientes y de los peritos forenses dejaron claro que se trataba de uno de los crímenes más atroces de la historia mexicana. La gente no podía creer que tanta maldad viniera de un negocio familiar tranquilo. Las Poquianchis, que en su pueblo eran vistas como mujeres trabajadoras y discretas, resultaron ser las responsables de una masacre silenciosa que duró casi 2 décadas. El impacto social fue enorme. Muchas familias que habían perdido a sus hijas finalmente supieron la verdad, aunque el dolor de la pérdida nunca desapareció. El caso también puso en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en México y la necesidad de proteger a las más desfavorecidas. Las hermanas fueron sentenciadas de 30 a 40 años de prisión, el castigo más severo disponible en ese momento. Aunque muchos exigieron la pena de muerte, la ley mexicana no la contemplaba para estos delitos. Aún así, la condena fue vista como un triunfo de la justicia, aunque insuficiente para reparar el daño causado. No hubo pena de muerte, pero su reinado de terror había terminado. Las Poquianchis pasaron el resto de sus días tras las rejas, y su historia quedó grabada en la memoria colectiva como una advertencia de lo que puede ocurrir cuando la impunidad y la indiferencia se combinan con la maldad. El caso también provocó cambios en la legislación y en la forma en que las autoridades investigan las desapariciones de mujeres en México. Aunque el país sigue enfrentando grandes desafíos en materia de seguridad y justicia, la historia de las Poquianchis sirvió para abrir los ojos de la sociedad y exigir mayor protección para las víctimas. Entonces, ¿cuál es su legado? Más allá del horror, las Poquianchis dejaron una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Su historia ha sido objeto de análisis, debates y reflexiones sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad social. Las Poquianchis se convirtieron en leyendas de infamia, inspirando libros, documentales e incluso una película de Felipe Casals en 1976. La cinta, basada en hechos reales, retrata con crudeza la vida de las víctimas y la frialdad de las hermanas González, y es considerada una de las obras más impactantes del cine mexicano. Además, su historia ha sido tema de canciones, obras de teatro y hasta leyendas urbanas. En muchos pueblos de Guanajuato y Jalisco todavía se cuentan historias sobre las Poquianchis, y su nombre es sinónimo de advertencia para las jóvenes que buscan trabajo lejos de casa. Su historia es un escalofriante recordatorio. Los monstruos reales a veces se esconden a plena vista. No siempre tienen la apariencia de villanos. A veces son personas comunes, vecinas, amigas, que ocultan secretos inimaginables. El caso de las Poquianchis nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a no ignorar las señales de alerta. También nos recuerda la importancia de la denuncia y del valor de quienes se atreven a romper el silencio. Sin las sobrevivientes que hablaron, sin los periodistas que investigaron y sin los policías que se negaron a mirar hacia otro lado, la verdad nunca habría salido a la luz. ¿Sabías? Incluso décadas después, la gente en León todavía habla de las Poquianchis cuando cae la noche. En las reuniones familiares, los abuelos advierten a los más jóvenes sobre los peligros de confiar en desconocidos, y las historias de las Poquianchis se cuentan como advertencia y como parte de la identidad local. En la cultura popular, su caso ha servido para inspirar debates sobre la justicia, la impunidad y la protección de los derechos humanos. Muchos investigadores y escritores han analizado el fenómeno de las Poquianchis para entender cómo es posible que crímenes tan atroces ocurran en comunidades aparentemente tranquilas. Si las historias de crímenes reales te quitan el sueño, suscríbete, activa las notificaciones y únete a nosotros para más cuentos oscuros del pasado de México.
Aquí exploramos los casos más impactantes, analizamos sus causas y consecuencias, y recordamos a las víctimas para que su memoria no se pierda en el olvido. ¿Quién sabe qué historia descubriremos a continuación? En un país con una historia tan rica y compleja como México, siempre hay secretos por revelar, misterios por resolver y lecciones por aprender. Mantente atento, porque el pasado nunca está tan lejos como creemos.